Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano, Gerson Anaya, contento con Dios una vez más por permitirnos llegar hasta esta plataforma y compartir el estudio con ustedes. Antes de hacerlo, queremos, por favor, que traiga su Biblia, traiga su libro de lección y también algo con que tomar nota. Así podemos todos estar en un mismo contexto. Si me acompañan, por favor, a orar, lo hacemos reverentemente todos juntos, ahí donde se encuentre. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Queremos darle gracias, Señor, porque una vez más usted nos ha permitido llegar hasta esta plataforma a poder, Señor, estudiar todos juntos. Le pido, Señor, que por favor perdone mis pecados, que perdone mis faltas y que me dé entendimiento y sabiduría de lo alto para poder, Señor, exponer este estudio junto con mis hermanos. Quédese con nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí podemos ver el título en la pantalla. El Señor oye y salva. Y ahí venía el versículo de memoria. Traiga su Biblia. Es muy importante. El versículo se encuentra en el Salmo 34 y versículo 17. Lo vamos a leer todo junto, pero antes de hacerlo, recuérdese que es muy importante que usted le dé ese like a este video y también se suscriba, es gratis. De antemano agradezco a todos aquellos nuevos suscriptores del área de Sudamérica, Centroamérica y México. Gracias por suscribirse y compartir el video. Bueno, hoy sí vamos a buscar en la Biblia el Salmo 34 y versículo 17. Todos juntos lo leemos y dice de la siguiente manera: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Y podemos ver que vez tras vez Salmos pone de relieve la verdad de que el Señor soberano, quien creó y sostiene el universo, también se revela como un Dios personal que inicia y mantiene una relación con su pueblo. Dios está cerca de su pueblo y de su creación, tanto en el cielo como en la tierra. Y aunque estableció en el cielo su trono y cabalga sobre las nubes, también está cerca de todo el que lo invoca, de el que lo invoca de verdad. Los salmos sostienen invariablemente la verdad de que el Señor es el Dios vivo que actúa en favor de quienes lo invocan. Los salmos son significativos precisamente porque están motivados y dirigidos al Dios vivo, ese Dios que escucha y responde a nuestras oraciones. Nosotros debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe y fe en Él, y también en una vida de obediencia. Todo eso está combinado. Nada que no sea fe, nada que no sea esta fe que va acompañada de la obediencia será aceptable para Dios, como a menudo lo ha revelado a través de la historia de Israel. Y es por eso que es importante que nosotros comprendamos esa parte, de que Dios responde cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros venimos a Él con esa fe en Él de que Él lo va a hacer, y que nuestra respuesta a esa amorosa protección que Dios nos da
tiene que ser nuestra obediencia, esa obediencia de fe. El día domingo el título habla de que fueron encubiertos de ti mis huesos. Y como podemos mirar allí, aquí se va a describir poéticamente el conocimiento, la presencia y la bondad de Dios. Recuérdense que los salmos están escritos poéticamente. Y vamos a ver cómo el poeta, el salmista en forma poética, va a hablar acerca del conocimiento de Dios en el Salmo 139, que es donde vamos a estar en este día. Busque el Salmo 139. Para el conocimiento vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 6. Importante que tenga su Biblia, acompáñeme. Versículo 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Podemos ver de que aquí está hablando acerca de la sabiduría de Dios, que Dios lo conoce todo. Pero también en forma poética nos va a hablar de la presencia de Dios. A partir del versículo 7 al versículo 12 de aquí mismo de Salmo 139, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y acerca de la bondad, también escribe allí en el Salmo 139, versículo 13 al versículo 18, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Alguna vez hemos querido ayudar a alguien, pero no tenemos los medios? O tal vez alguien intentó ayudarnos a nosotros, pero no sabían y no comprendieron nuestras necesidades. Bueno, a diferencia incluso de las personas más afectuosas y con las mejores intenciones, Dios nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos, sabe cuáles son nuestras circunstancias y también saben cuáles son los medios para ayudarnos. Por eso sus promesas de ayuda y liberación no son temas superficiales, sino que certezas firmes. El conocimiento que Dios tiene del salmista es tan grande y único que ni siquiera el vientre de su madre podría ocultarlo de Dios. El conocimiento divino abarca el tiempo, el ser interior y el espacio, o sea, toda la existencia del salmista. El maravilloso conocimiento de Dios proviene del hecho de que Él es el creador y de su estrecha relación con las personas y se manifiesta en su cuidado por ellas. Esta maravillosa verdad de que Dios nos conoce íntimamente
no debe de asustarnos, sino que debe de impulsarnos a los brazos de Jesús por lo que Él ha logrado por nosotros en la cruz. Porque por la fe en Jesús se nos ha dado su justicia. Romanos capítulo 3 dice que la justicia que recibimos es la justicia del mismo Dios. La presencia de Dios se pone de relieve al describir que Dios llega hasta el sepulcro, o sea, hasta el Seol, y llega hasta las tinieblas, o sea, lugares en los que Dios no suele habitar de acuerdo con nuestro pensamiento. Su presencia también se representa como si tomara alas de alba, o sea, del este para llegar hasta el otro extremo, al oeste. Estas imágenes transmiten la verdad de que no hay lugar en el universo donde nosotros podamos estar fuera del alcance de Dios. Aunque Dios no forma parte del universo como algunas personas creen, Él está presente, pues no solamente ha creado el universo, sino también lo sostiene. Él lo sostiene como aquel que sabe todo sobre nosotros. ¿Y cómo es que ese que sabe todo sobre nosotros puede ayudarnos y nos puede restaurar? El nuevo descubrimiento de su grandeza provoca en el salmista un estallido de alabanza y de confianza renovada. Coge el escrutinio divino como el medio que puede eliminar de su vida todo lo que perturba su relación con Dios. Pero para algunos, el hecho de que Dios sepa todo sobre ellos, incluso sus secretos más oscuros, puede ser un pensamiento bastante aterrador. Y es por eso que al mirarnos nosotros, al mirar qué tan perdidos estamos, siendo que Dios conoce todos nuestros secretos, aún los secretos más oscuros, nuestra única esperanza es acudir a Cristo Jesús. Él es nuestra única salida. Él es nuestra única seguridad. El día lunes nos va a hablar de la seguridad del cuidado de Dios. Y vamos a ver cómo Dios interviene aún en nuestros asuntos cotidianos. El salmista lo describe de esta manera. En el Salmo 40, el versículo 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. También escribió en el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y el Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído, no dejará para siempre al justo. Y el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Aquí el Señor se revela en las Escrituras como el Dios vivo que actúa en favor de los que le invocan. Y es por eso que el salmista afirma: al Señor he puesto siempre ante mí. Por eso confía en Dios y lo invoca. Porque él sabe que el Señor lo escuchará, incluso cuando clamé, dice él, desde lo profundo, dando a entender que ninguna circunstancia de la vida escapa al dominio del soberano Dios.
Y es así que el clamor del salmista, aunque es urgente, este clamor no carecerá de esperanza. Y el Salmo 121 que acabamos de leer, por su parte, celebra el poder del Creador en la vida del que es fiel. Y este poder incluye varias cosas. Primero, dice que no dejará que tu pie resbale. En el versículo 3 del Salmo 121. Y la imagen de pie a menudo describe el camino de la vida en que vamos. Y la palabra hebrea para resbalar describe la seguridad que Dios da al mundo y a Sión. Entonces, la imagen del Señor como guardián de Israel, que no se adormece ni duerme, eso pone de relieve la constante vigilancia y disposición del Señor para actuar en favor de sus hijos. Tercero, el Señor es tu sombra, lo que evoca la columna de nube durante el Éxodo. Porque del mismo modo, el Señor brinda también a través de esa nube el refugio físico, pero también representaba el refugio espiritual a su pueblo. Cuarto, Dios está a su diestra, decía el salmista en el versículo 25. La mano derecha suele designar la mano más fuerte de una persona, o sea, la mano con la que haces todas las acciones. Y aquí transmite la cercanía y el favor de Dios. Y quinto, habla de la protección de Dios a su pueblo. Se confirma claramente en el Salmo 121, versículos 6 al 8, porque dice que Dios preservará a sus hijos de todo mal. Ni el sol ni la luna los afectarán. Dios preservará su salida y su entrada. Y estas figuras poéticas, esas subrayan el cuidado integral e incesante de Dios. O sea, un cuidado continuo. En resumidas cuentas, el salmista confiaba en el amoroso cuidado de Dios. Y de la misma manera nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Porque ¿de qué manera práctica nosotros podemos experimentar esa realidad del cuidado de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros cooperar mejor para que Dios pueda obrar en nosotros y por nosotros? Eso es algo que nos ayuda a entender este estudio. El día martes dice que el Señor es un refugio en la adversidad. Y vamos a ver qué es lo que hace aquí el salmista en tiempos difíciles. Mire lo que dice el Salmo 17, versículos 7 al 9. Dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme debajo de la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y el Salmos 31, versículo 1 al versículo 3, dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y el Salmo 91, versículo 2 al versículo 7, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y vemos que el salmista se encuentra con diversos tipos de problemas, y en cada uno, en medio de ellos,
Él se dirige al Señor, que es un refugio en toda adversidad. Y la confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. Y el testimonio que da aquí el salmista, él dice, diré al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Esto surge de una experiencia pasada con Dios y ahora sirve para fortalecer su presente y su futuro, para fortalecer su fe en Dios. El salmista llama altísimo y todopoderoso a Dios, recordando la incomparable grandeza de Dios. El salmista también habla de la seguridad que podemos encontrar en Dios y le llama el abrigo o escondite, la sombra, el refugio, la fortaleza, las alas, el escudo, la defensa y la habitación. Y todas estas imágenes representan refugios seguros en esa cultura del salmista. Y basta pensar en el calor insoportable del sol en aquella parte del mundo para apreciar el abrigo o la sombra, o recordar que los tiempos de guerra en la historia de Israel para valorar la seguridad que brinda el escudo o la defensa de Dios. Miremos qué imágenes utiliza a continuación aquí que van a revelar algo. Veamos lo siguiente. Salmo 17, versículo 8. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No obstante, ¿cómo afrontamos nosotros los momentos en que la calamidad nos golpea y no podemos ver la protección de Dios? ¿Y por qué estas cosas que nos suceden no va a significar que Dios no esté con nosotros? Porque podemos ver que Dios no se mueve con las circunstancias. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Miércoles nos habla de el defensor libertador. Defensor y libertador. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a describir la historia del Éxodo, pero también está él dando una lección espiritual. Él trata de enseñar con esta historia del Éxodo la lección espiritual que quiere que los habitantes de Corintios, los hermanos de Corintios, entiendan. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Y allí dice claramente, búsquelo por favor conmigo en su Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo a la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí da la gran identificación espiritual y dice, y la roca era Cristo. Fíjese cómo lo pone Pablo. Y ahora quiero que nosotros miremos de la forma que el salmista lo escribe, porque él lo va a escribir la misma historia, pero de una forma poética. O sea, la misma historia divina del pueblo, de la liberación del pueblo de Israel bajo el yugo de Egipto. Y va a hablar de esa misma historia, pero ahora lo va a describir el salmista en una forma poética. Escucha, Salmo 114. Dice, cuando salió Israel de Egipto,
la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, el Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué huiste? Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? Oh montes, ¿qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, cual cambió la peña en el estanque de aguas y en puente de aguas la roca. El Salmo 114 claramente describe poéticamente la maravillosa liberación de los hijos de Dios de la esclavitud en Egipto. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, la liberación de Egipto se considera un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo. Pablo en estos versículos de Corintios hace exactamente eso. Al considerar toda la historia real como una metáfora, un símbolo de la salvación ahora en Cristo. Es por eso que el Salmo 114 también describe la liberación divina mediante la soberanía de Dios como creador. Esa soberanía sobre los poderes de la naturaleza, que fue la manera en que salvó a su pueblo en el Éxodo. Que el Mar Rojo, el río Jordán, los montes y las colinas representan poéticamente los poderes naturales y los poderes humanos que se oponían a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Pero claramente podemos ver aquí que Dios es soberano sobre todos estos. Por cierto, para muchos de los hijos de Dios de todos los tiempos y de los lugares, el camino hacia la Jerusalén celestial está plagada de peligros. Y los salmos nos animan a mirar más allá de las colinas, más allá de los montes, más allá de los ríos, más allá del mar, hacia el Creador del cielo y de la tierra. El centro y el espíritu de Salmo 114 queda plasmado en el hecho de que Jesús calmó la tormenta del mar y proclamó que la iglesia no tiene nada que temer porque Él ha vencido al mundo. Mateo 8, 23, 27 y Juan 16, 33. Las grandes obras del Señor en favor de su pueblo deberían de inspirar a toda la tierra a temblar en su presencia. Ahora, este temblor del cual se está hablando debe entenderse como un reconocimiento y adoración más que como un terror hacia Él. Porque con Dios de su parte, los creyentes no tienen nada que temer. Ahora, ¿cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyentes y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del Señor para cuidarnos de no sucumbir a estos peligros que son tan reales para nosotros ahora, así como fueron también reales en aquel tiempo para el salmista? El día jueves dice que la ayuda desde el santuario. ¿De dónde procede la ayuda? De acuerdo con los siguientes pasajes. Leamos para empezar el Salmo 3 y versículo 4. Dice claramente allí: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmos 14 y versículo 7 dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y el Salmo 20, versículo 1 al versículo 3 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Salmo 27, versículo 5.
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en el reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Salmo 36 y versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmo 61 y versículo 4 dice: Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y el Salmo 68 y versículo 5 habla de Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y también el Salmo 68:35 dice: Temible eres, oh Dios, de tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La figura del refugio y la ayuda espiritual y física aparece notablemente en el contexto del santuario. Porque el santuario es el lugar de ayuda, lugar de seguridad, lugar de salvación. El santuario da cobijo a los atribulados. Dios, de acuerdo con su palabra, defiende a los huérfanos y a las viudas, pero también da fuerza a su pueblo desde su santuario. Cuando desde Sión, dechado de hermosura, resplandece Dios, dice el Salmo 52. Se proclaman los justos juicios de Dios y surge la bendición del Señor. El refugio en el santuario supera la seguridad que ofrece cualquier otro lugar en el mundo. Porque en el santuario Dios habita en persona. Y la presencia de Dios, y no meramente el templo como edificio, es el que brinda la seguridad. La diferencia es la presencia de Dios. Del mismo modo, al ser el monte donde mora el Señor, el monte Sión supera a otros montes, aunque el monte Sión era apenas una pequeña colina, que no era muy grande ni muy elevada. Mire, vamos a leer Hebreos 4, versículo 15, versículo 16, y vamos a ver en qué se parecen estos versículos a lo que describe el salmista acerca del santuario. Aquí en Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La santidad del santuario de Dios lleva al salmista a reconocer que toda la humanidad es pecadora y completamente indigna del favor de Dios. Y afirma que la liberación se basa únicamente, pero únicamente, en la fidelidad y la gracia de Dios. No hay en nosotros nada que nos dé algún mérito delante de Dios. Únicamente cuando las personas mantienen una relación correcta con Dios, mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia, perdón, pueden invocar la garantía divina de liberación. Porque el servicio del santuario representaba la salvación que ahora se encuentra en Cristo Jesús. Hay algunos salmos que pueden utilizarse para fomentar falsas esperanzas o se pueden sacar fuera de contexto. Satanás utilizó unos salmos cuando tentó a Jesús, y la respuesta de Jesús al mal uso de Satanás, que relató el Salmo 91, 11 y 12, donde decía: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Satanás tienta a Jesús que se lance al precipicio.
Pero la respuesta de Jesús demuestra que no debemos confundir confiar en Dios con tentar a Dios, ni pedirle presuntuosamente que haga algo que esté en contra de su voluntad. Los salmos fortalecen nuestra fe en Dios, quien es el refugio inagotable para quienes confían su vida en sus poderosas manos. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Dios ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Sin embargo, algunos salmos pueden plantear un serio desafío cuando lo que prometen y nuestra situación no coinciden. Y es en momentos así donde solo tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios revelada en la cruz. Nunca, pero nunca de los nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes Él murió. Dios, el que no duerme, el que está obrando de continuo para realizar sus designios, llevará adelante su obra. La presencia de Dios es la única garantía para el cristiano. Y la fortaleza de toda alma reside en Dios y no está en el hombre. Es por eso que nuestra confianza, aun cuando estamos en problemas, en dificultades, tiene que venir de una relación con Dios. Porque todo lo que el hombre tiene, todas las obras buenas, la fe, los pensamientos, tienen que venir de Dios. Porque su palabra dice que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Muchísimas gracias, hermanos, por haber llegado hasta el final. No se olviden de compartir este video. Oren antes de compartirlo con sus amistades, con sus familiares, con aquel compañero de trabajo, compañero de escuela, con todas las personas. Esta es una herramienta poderosa que puede llegar a lugares que tal vez nosotros nunca vayamos a poder viajar. Pero oren antes de mandarlo. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana aquí, en esta misma plataforma, en el mismo lugar. Eso es si Dios no ha venido, si es que Él no ha regresado o si Él lo permite. Pero mientras tanto, yo les deseo que todos confíen en Dios. Comiéncenlo haciendo por tener una comunión con Él a través de estos estudios, a través de su palabra. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima semana.